ustedes. Hoy vamos a tratar un tema sobre lo que son las pasiones juveniles. Todo el mundo sabe lo que son las pasiones juveniles. Y está básicamente en el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2, verso 22, cuando le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. A mí me encanta ese texto porque dice, huye también, o sea que hay más cosas de las que tenemos que huir. Y ese también implica que hay otras cosas que están en nuestro corazón que debemos correr también. Luego dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando se habla de pasiones, son deseos que tenemos en el corazón, son cosas que tenemos dentro, y es como yo le he puesto ahora, esta chuleta ambulante o chuleta humana que somos nosotros, tiende a tener deseos que son propios de la carne, propios de nosotros, no solamente sexuales, como vamos a ver a continuación pasando, sino que también son deseos físicos, necesidades que tenemos que pasan la barrera del deseo físico o pasan la barrera del deseo de lo normal y se vuelven una dependencia de cosas que tenemos. Entonces, el carácter de Dios viene desde la santidad de Él. No existe mejor forma o manera de saber cómo alejarse de las pasiones juveniles, sino teniendo un buen entendimiento, una buena comprensión del carácter de Dios. El carácter de Dios es la santidad, reflejado en la Biblia, donde constantemente se nos demanda santidad, que seamos santos, que seamos apartados para Dios en toda nuestra manera de vivir, como dice el libro de Levíticos 20, verso 7. Santificaos pues, porque vuestro Padre el Señor también es santo. También dice en el mismo capítulo, por el capítulo 11, verso 44, que en toda nuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, no es sabio, nuestro sabio Padre nos ha dejado las instrucciones en su palabra para saber cómo huir de estas pasiones. Es únicamente a través de un correcto entendimiento de las Escrituras. Ojo, ¿por qué hago el apunte del correcto entendimiento de las Escrituras? Porque se ha malinterpretado la santidad solamente en un aspecto físico o en un aspecto sexual o un aspecto visual, cuando hay una conducta, hay una manera de vivir que debe ser santa también, una manera de comunicarme con los demás que también debe reflejar la santidad. Por eso Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir debemos ser santos, o sea que hay una forma de manejarnos que debe ser santa. Entonces nos lleva esto a saber que cada versículo practica diciendo, huye de los deseos pecaminosos y sigue la santidad junto a otros que buscan a Dios. Cuando usted busca la santidad apartándose de la gente, usted no es santo, usted es un apático. La santidad no se busca apartándome de mis amigos, de la gente, o apartándome del mundo. Es estando en el mundo, siendo parte del sistema, involucrándome con el sistema, que los demás van a ver la luz de Cristo en mí y en mi accionar, en mi manera de hacer, en mi manera de manejarme. Por esa razón, junto a los que adoran al Señor o buscan al Señor en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero el libro de Hebreos 14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dése cuenta que dice la paz. Para que haya santidad es necesario que haya paz, una de mis palabras favoritas. Pero ¿qué implica la paz? La paz implica que si yo estoy buscando el rostro de Dios, la comunidad que está en mi entorno debe ser impactada por el carácter de Dios que está en mi ser. Debe reflejar en mi vida el carácter de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la benevolencia del Padre y el accionar de Dios en cada cosa que yo hago. Es decir, que no solo cuando nadie me ve, sino también cuando todos me están viendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nadie me ve? Ahí entra la parte del carácter íntimo que yo debo tener con el Señor. Y este carácter íntimo no es más que qué yo hago cuando nadie me ve. ¿Qué yo hago cuando en la intimidad de mi casa yo prendo el Instagram, abro mi celular, veo mis redes sociales y qué pasa en ellas o qué pasa por ellas cuando nadie me está viendo? ¿Qué deseos o qué cosas yo permito que mis ojos vean y mi corazón desee cuando nadie me ve? Entonces, si vas a huir de las tentaciones, debes saber por qué huyes.
Tú no huyes de las pasiones juveniles solamente o de las pasiones solo porque está mal, sino porque cuando tu corazón está afectado espiritualmente, tus oraciones no pasan del techo. Tus oraciones no son contestadas. No es que Dios no las escucha, es que en la obstrucción espiritual que estás provocando en tu entorno no permite que las ventanas de los cielos se abran en tu favor. Muchas veces tú te mantienes en oración, oras, buscas a Dios, ofrendas, diezmas y dices, bueno, pero ¿por qué yo no obtengo resultados? Muy bien, porque hay deseos y pasiones que están dentro de ti que no te permiten abrir el corazón de Dios a tu voluntad o a su voluntad para tu persona. Por esa razón dice la Biblia, que nadie puede entrar a Él o no puede nadie tener acceso a Él si no es santo. Porque si yo no tengo un corazón santificado, yo no puedo tener acceso al Padre. Y si no tengo acceso al Padre, tampoco tengo acceso a sus bendiciones. Entonces es un asunto bipartito. Soy santo, tengo una vida santa, tengo una vida apartada para Él, no apartada de la sociedad, no apartada de la comunidad, no apartada de los demás, sino apartada para Él. Entonces, como yo vivo una vida apartada para Él, Él tiene un propósito apartado para mí. Si estudiamos los versículos para tener una comprensión clara, Dios nos desea enseñar en su palabra que de qué debemos huir. Ya sabemos que debemos huir de las pasiones, pero ¿qué son las pasiones? Son deseos desordenados que frecuentemente se presentan en nuestras vidas por la falta de madurez o experiencia, no necesariamente pasiones sexuales, aunque también se incluyen. ¿Y por qué razón no digo que son juveniles exactamente? ¿Por qué no digo que son en la juventud? Porque son pasiones que siempre van a estar con nosotros. ¿Y cómo lo sé? Porque usted ve hombres de cierta edad, cuando usted cree que ya son maduros o que deben ser maduros, que usted ve que se manejan como si fuesen muchachitos. Hombres de cierta edad, muy adultos, que quieren andar detrás de niñas, que ya pasó una etapa de su vida, pero ellos están queriendo vivir una etapa que ya pasó en sus vidas. Falta de madurez espiritual. Están llevándose o siendo llevados por pasiones juveniles, que le pone viejo verde. Ahora le dicen sugar baby o sugar daddy. Entonces, como son deseos desordenados, todo lo que es desorden no viene de Dios. Repito, todo lo que es desorden no viene de Dios. Dios es el Dios del orden. Si usted lee el libro de Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo primero que dijo el Señor es, y dijo Dios, y fue creada. Y usted ve que comienza a ponerse un orden sobre las cosas. Lo primero que debemos tener en cuenta que es que hay que huir es del desorden. Si yo huyo del desorden, mi vida comienza a tomar otro entorno. Si usted mire en su cuarto ahora mismo, mire su casa, mire que esté ordenada. Porque cuando usted ordena la casa, todo fluye y hay paz y hay armonía, no solo en su vida, sino con los demás. La alimentación desordenada también tiene que ver con eso, pero vamos a identificarlas. Hay pasiones juveniles, yo voy a enumerar unas cuantas, me encantaría que las anoten. La primera, impaciencia. Usted ve personas adultas que son impacientes de manera increíble. Personas que le dicen, espérate 5 minutos y les pasa como a Saúl. A Saúl el profeta le dijo, espérate que yo vuelvo. Y él se desesperó y desobedeció al Señor por su impaciencia. Y se le fue quitado el reino en ese momento. Y el profeta Samuel le dijo, pero por tu impaciencia el reino te es quitado porque hoy se iba a confirmar tu reino. Hay hombres y mujeres de Dios que por la impaciencia en sus vidas no han recibido el favor de Dios en lo que están haciendo. Han desobedecido a Dios por la impaciencia porque Dios le ha dicho espérate y trabaja para mí, y ellos han decidido irse a hacer cuanto ellos quieren, irse a vivir su vida, y han permitido que pasiones y desórdenes entren a su corazón por la impaciencia. La paciencia es parte del carácter de Dios, porque la paciencia viene de la paz. Y cuando tú eres impaciente, no tienes la capacidad de esperar. Y la paciencia es la virtud que te lleva a aquel lugar donde puedes decir, valió la pena esperar. Y yo quiero que tú escuches muy bien. Si tú esperas en el Señor, valdrá la pena la espera. Segundo punto, la violencia.
Hablamos de, hay varios niveles de violencia: violencia física, violencia emocional, violencia sexual y violencia espiritual. La violencia física tiene que ver con el maltrato físico, incluso a los niños. Usted se da cuenta que hay personas que no pueden soportarla y siempre están golpeando, siempre están maltratando a todo el que está en su entorno, ya sea con la boca, ya sea con las manos, ya sea con su cuerpo. Eso es violencia y es parte de la pasión que mueve el cuerpo, que mueve la carne, la pasión sexual, la pasión por comer en demasía. Otro punto, tendencias a discutir. Hay personas que son catchers de béisbol, no dejan pasar una. Y todo lo quieren discutir, todo lo quieren alegar, todo lo quieren contestar. Entonces, este mundo, esta generación que está viviendo en la actualidad, sufre violencia y para colmo tiene tendencia a discutir con todo el mundo. Usted se va a las redes sociales y hay personas que se quejan porque necesitan quejarse de algo. No porque no están de acuerdo, sino porque todo el mundo se queja. Entonces, cuando tú ves que hay esa tendencia a discutir, fácilmente te puedes doblegar a lo que otra persona dice y no a lo que Dios está diciendo. Porque cuando hablamos mucho, no permitimos que nuestro oído se abra a la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. Cuando tú tienes respuesta para todo, no permites que Dios te hable porque a él quieres responderle y hay de aquel que quiera altercar con Dios. Si no, pregúntenle a Job. Afán de modas y de cosas. Yo he conocido jóvenes que aún no tienen carro, pero pagan 70,000 pesos por un celular, 30,000 pesos por un celular. Y no es que no te lo compre, viejo. Pero tú tienes que entender que cuando tú pones en prioridad las cosas por encima del que da las cosas, que es Dios, tú estás falta de entendimiento. Si tú haces una compra innecesaria en algo que tú no puedes comprar o no puedes obtener en este momento, te falta paciencia. Y si te falta paciencia, vas a tener afán. Y no os afanéis porque habéis de comer, ni vestir, ni beber. Los que son impíos tienen necesidad de estas cosas. El que no conoce del Señor tiene necesidad y afán por las cosas. Pero el que conoce a Dios sabe que todo lo que pasa sobre la tierra tiene control de parte del Señor. Todo lo que tú vives y tienes, Dios tiene voluntad sobre ese asunto. Entonces, cuando tú ves personas que tienen el afán por tener lo que salió hoy, porque hay que obtener lo que hay que tener, aunque lo que tengo me funciona, necesita liberarte de pasiones de juveniles. Ambiciones egoístas, todo lo quiero, todo es mío, todo es para mí. No puedo pretender que alguien tenga algo. Si alguien compra algo, yo también quiero comprar eso o parecido. Si alguien se compra un carro, yo tengo que comprarme un carro. Si otro se compra un celular, yo también quiero comprarme un celular. Ojo, tú tienes, mi abuelo decía, arrópate hasta donde la sábana te alcance. Pero si no te alcanza la sábana, acurrúcate y dóblate hasta donde te puedas arropar completo. Pero en la juventud hoy, muchos de nosotros tenemos el afán de pedir prestado, hacer deudas para aparentar cosas a personas que quizás ni siquiera les interesa lo que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Tolerancia al pecado. Y a esta parte quiero tomarlo muy, muy detenidamente porque la tolerancia al pecado tiene muchas ventanas por donde entrar. Pero es porque nos dejamos influenciar de lo exterior con la música, porque cuando yo escucho una música que no es del agrado de Dios, mi corazón se llena de aquello que no le agrada a Dios. Porque entonces yo comienzo a maquinar en mi corazón aquellas cosas que tampoco le agradan al Señor. La música, pasiones de ver, ojos lujuriosos, gente que no puede ver una mujer, que está vuelto loco mirando otra y otra y otra, y no puede controlar eso. Eso es influencia de pecado. Cuando vamos a las redes sociales, tienes tú tanto control en Dios que tu celular no puede mirarlo tus hijos o tu familia o alguien. Tienes tantas claves que no puede nadie entrar porque tienes miedo de que se vea lo que hay oculto en tu celular o lo estás solamente protegiendo. Entonces, tienes que ver qué influye en tu corazón, qué influye en tu vida y qué pasa en tu ser, que tú estás tolerando pecado en tu corazón, en tu casa, en tu celular, en tu vida, en tus redes sociales. Arrogancia. La arrogancia es
uno de los mayores problemas que afecta a todos los jóvenes, sobre todo a los líderes. Porque muchas veces nos creemos la gran cosa y no entendemos que somos quienes somos por la benevolencia de Dios. Usted está vivo porque a Dios le dio la gana de que usted esté vivo. No porque usted es más dichoso que los demás. No, es porque a Dios le plujo que usted amaneciera hoy. Entonces, no te llenes el corazón ni la boca de creer o entender que tú eres quien eres por tu gran esfuerzo, sino tú eres quien eres porque Dios ha permitido, porque el sol sale para todos, para buenos y malos, dice el Señor. Pero no porque sale para todos significa que tú estás más pegado con Dios que otros. Simple y sencillamente otro fue más fiel o Dios permitió a otro conseguir lo que ha conseguido. Entonces, la arrogancia no te permite ver la voluntad y la benevolencia de Dios en las cosas que obtienes. Impulsos caprichosos. Gente que no sabe lo que quiere, pero quiere hacer algo. Eso es un capricho. No, a mí me dio para esto, pero eso no te beneficia. No, pero me dio para eso. Eso no te ayuda, pero ¿en qué te aporta eso? Bueno, pero me dio para eso. No, espérate, eso es un impulso caprichoso. ¿Me conviene? Jóvenes a quienes yo he tenido que trabajar porque tienen novia por el hecho de tener novia, no, porque todo el mundo tiene novia, yo quiero tener novia, pero tú no necesitas una novia ahora, tú no trabajas, tú no estudias, tú no te estás preparando. ¿Para qué tú quieres mujer si no vas a mantenerla ni te vas a casar con ella? Entonces es un impulso caprichoso. Y relaciones sexuales ilícitas. Ay, lo dije. Relaciones sexuales ilícitas. Y no hablo solo de coito, porque a veces genitalizamos la relación íntima y creemos que es solamente el coito. Y a veces cuando estamos con la novia y mi mano llega donde no tiene que llegar, mi relación está siendo prohibida delante de Dios porque yo estoy tocando algo que todavía no me pertenece. Peor aún, jóvenes que llegan al punto de caer en pecado de relaciones sexuales porque no tuvieron la capacidad de esperar y fueron impacientes y no dejaron que Dios cumpla su voluntad. Efectivamente, como José corrió. Y algo que le dije a un joven hoy, si José hubiese estado con Potifar, no llega a ser rey. Vuelvo y te lo digo, si José se acuesta con Potifar, no llega a ser rey. Pero cuando él se dio cuenta que si se acostaba con Potifar, se perdía el sueño, automáticamente comenzó a correr. Tienes que entender que tienes que correr. ¿Por qué? Porque si lo que voy a hacer obstruye mi sueño, debo correr, debo huir. Debo entender que mi enfoque está en el sueño de Dios para mi vida. Debo entender que el sueño de Dios es más importante que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque va a complementar todo aquello que yo anhelo y deseo. Yo debo vivir el sueño de Dios. Nosotros no podemos dejarnos llevar de lo que el mundo dice de nosotros, sino entender lo que Dios dice de nosotros. Porque muchas veces cuando tú vives en lo que otros dicen, no escuchas la voluntad de Dios para ti. Y el deseo de Dios, como lo decía en un mensaje hace unos días en la iglesia, tiene varios niveles y entre ellos está que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la perfección viene con la santidad y la santidad viene con apartarme para Dios. Y el apartarme para Dios trae honra a mi vida que me va a llevar a niveles que yo nunca me he imaginado. Te lo digo hoy y te lo repito. Si te circunscribes a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para ti siempre será buena, agradable y perfecta. Pero si dejas que las pasiones, tus deseos, este pedazo de carne con ojos te controle, entonces tú vas a vivir una vida en derrota, pero aparentemente para el mundo tendrás éxito, pero para Dios tú serás un pecador cualquiera. Entonces esto nos lleva a clasificar estos deseos y son las 3 P de las pasiones. La primera P es el placer y el mundo ofrece placer. Lo que más el mundo ofrece placer, lo ofrece visual, físico y aparentemente espiritual. ¿Por qué digo aparentemente espiritual y comienzo de atrás para adelante? Porque está de moda la religiosidad. Ahora tú ves gente que te dice medita,
medita 10 minutos en la mañana, lea qué sé yo cuánto, y te comienzan a hablar tantas cosas de la espiritualidad, pero una espiritualidad sin la santidad y alejada del carácter de Dios no es más que mera religiosidad. Y la religiosidad no es más que el acercamiento a un Dios, pero la relación con Dios comienza con la santidad. Entonces, yo debo entender que el espíritu es quien debe controlar mi cuerpo. Hay dos niveles de espíritu. Está el nivel almático y el nivel carnal. Y el nivel carnal es este que yo estoy viendo, que es cuando la carne controla tu ser. Pero cuando el espíritu es quien controla tu ser, entonces tú vives para Dios. Me regalan un segundo. Ve con mami ahora. Entonces decía que era física, espiritual. Entonces ahora vamos a la parte física. Mi cuerpo siempre quiere pelear por hacer lo que él quiere. Pero cuando yo someto mi cuerpo al espíritu, entonces Dios es glorificado en mí. Y en la parte emocional es porque cuando tú prendes la televisión, todo cuanto aparece en la televisión es para entretener tu corazón. Cuando tú abres el celular, y a veces lo abres para ver un mensaje que te mandaron en WhatsApp, cuando tú vienes a ver, tú tienes 1 y 2 horas pegado al celular y no te has dado cuenta que tú estás pegado al celular, perdiendo todo el tiempo que podías hacer algo productivo, pero no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque el deseo y la pasión por ver un poco más, por ver un poco más y por ver un poco más, te hizo perder el tiempo, y cuando pierdes el tiempo, pierdes el propósito y la voluntad de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces en Romanos 1:28 habla de eso, de aprovechar bien el tiempo, de disfrutar los placeres en Dios. Pero cuando los placeres exceden la voluntad de Dios o se salen del propósito de Dios, no sirven. Entonces el mundo ofrece infinidad de placeres y los disfraza de buena vida, de vida alegre, feliz. Y sin embargo, cuando tú vas al trasfondo de la felicidad que ofrece el mundo, te das cuenta que no es más que un vil engaño y una vil mentira. Yo conocí amigos jóvenes y yo decía, no, tú vas, sales, disfrutas, un gustazo, un trancazo. Si lo que el mundo te ofrece es un gustazo para después darte un trancazo, es una mentira que te están ofreciendo. Porque si algo te ofrece placer, pero el placer al final es doloroso, entonces no es placer. Es un intercambio de mi vida por un momento y un instante. Pero lo que ofrece Dios, como te dije anteriormente, si es bueno, agradable y perfecto, es que mi resultado al final del día, por más que yo haya invertido, siempre será satisfactorio. Todos los placeres que ofrece el mundo son meramente un engaño y un velo. Por esa razón la Biblia habla de revelar. Por eso la Biblia habla de que nosotros debemos revelar. Por eso te ve que Apocalipsis es revelación. ¿Y qué es revelar? Cuando usted conoce lo que es el pecado, usted es revelado delante de Dios. Y usted conoce lo bueno y lo malo y sabe que lo malo, aunque aparente ser bueno, lo único que hace es amarrarme los pies para que yo no corra la carrera que Dios ha permitido o que sea de mí. El mundo te ofrece sexo. Y hay que entender una cosa, el mejor negocio del mundo es el sexo. Te guste o no, evangélico querido. Tú ves sexo en la televisión, ves sexo hasta en las caricaturas, ves sexo en Instagram, ves sexo en Facebook, ves sexo en todas las cosas, incluso en la calle, los letreros en la calle. Ahora tú ves mujeres semidesnudas. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora el sexo se ha vuelto un negocio para corromper nuestro corazón, corromper nuestra vida. El licor. Dice Proverbios 31, al rey Lemuel, no es de los reyes el vino, oh Lemuel, no es de los reyes el vino, dad el vino al desvalido y al desamparado, que beban y se olviden de su necesidad. ¿Y por qué te recuento Proverbios 31? Porque si nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, eso significa que como reyes, que como príncipes, no podemos estar dando nuestra vida al licor. Drogas. Y usted dirá, pero pastor, yo no consumo droga, yo no fumo, yo no bebo. Bueno, te voy a decir la peor droga de todas.
el Internet. Las redes sociales es la peor droga de este siglo. Las sodas, muchísimas cosas que dañan tu cuerpo. Y si comienzo a enumerarte cosas, te vas a dar cuenta que Satanás ha preparado toda una artimaña para entretenernos. Y tú ves ahora a un grupo de personas, incluso en iglesias, entretenidos y no sometidos a Dios. Y lo que Dios está buscando es un pueblo apartado para que se someta a su voluntad. No dejes que el placer de este mundo sea codicioso a tus ojos y te lleve a rebelarte contra la santidad y la voluntad de Dios. Le pasó a nuestros padres, a Adán. La gente cree que el pecado de Adán y Eva fue fallarle a Dios cuando comieron la fruta. No, no, no. Si tú lees en Génesis 3, te vas a dar cuenta que primero la codiciaron con los ojos porque era agradable a los ojos. Ten cuidado con lo que es agradable a los ojos, que te puede sacar de la voluntad de Dios. Todo placer, todo gozo que tenemos, debe ser en Jesús. Debe ser conforme a la voluntad de Dios, a su amor y a su misericordia. Entender que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Segunda P, poder. ¿Qué es el poder? El poder es la pasión desordenada por ser el número uno y que los demás lo sepan. Es un deseo de brillar. Líderes que entienden que si las cosas no se hacen como ellos dicen, está mal. Personas que prefieren hacerle la vida imposible a otros con tal de ellos estar dirigiendo algún departamento, algún lugar. Personas que no permiten que otros crezcan porque entienden que en la medida que otro crece, le va a limitar a ellos su espacio. Esa es la ambición de poder. Y a Jesús le ofrecieron poder. Si usted se da cuenta, a Jesús le dijeron, si te inclinas a mí, te daré todas las naciones de la tierra. El problema es que cuando tú te aceptas la oferta de Satanás, que es limitada, tú cohibes la voluntad y el propósito de Dios, que es ilimitado. Tú tienes que entender, vivir y saber que tu poder más grande, hoy te lo voy a decir, tu poder más grande es estar sometido a la voluntad de Dios de manera plena. Cuando un hombre o una mujer entienden que someterse a la voluntad de Dios es el mayor poder que puede tener, es la mayor fuerza que puede obtener y es la mayor bendición que puede obtener ser alguno. Por eso Jeremías lo dijo. Tú me sedujiste, tú me atrajiste y me enamoraste. ¿Pero por qué? Porque la mayor victoria de cualquier hombre es ser vencido por Dios. El poder produce envidia, pleitos y enemistades. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres que otros te obedezcan y no lo hacen, tú te crees la gran cosa y entonces comienzan las rencillas. Otros dicen, no, porque el que sabe aquí soy yo. Y hay hasta adoradores que si no son ellos los que cantan, se cae la adoración. No canten porque yo no he llegado. No comiencen porque yo no estoy ahí. Ojo. Y nos pasa a los cristianos. No lo estoy sacando de personas no. Cristianos. Entonces nosotros tenemos que entender que aún Jesús, siendo Dios, cuando se iba a morir o cuando sabía que lo iban a crucificar, dice la Biblia, por cuanto había amado a los suyos y los amó hasta el fin, cuando le había llegado su hora, tomó el manto, se quitó el manto y tomó la toalla y con un lebrillo le limpió los pies a sus discípulos. Y si usted quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que aprender a servir y dejar que Él lo use. Y usted entonces va a comenzar a tener poder. Usted va a comenzar a tener poder en el momento que se someta a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tú seas bendecido, que tú seas engrandecido en la medida que te sometes a su voluntad. Incluso las personas que tienen deseos de poder, les gusta tener el control y no ser controlados. Pastores que prefieren alejarse de las iglesias para que nadie los regule y no se someten a nadie. Y someterse a alguien es tan poderoso que en el libro de los Hechos, los hijos de Zebedeo, del escriba, le dijeron cuando habían unos demonios, y le dijeron, mira, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salgan.
Y los demonios le dijeron, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Y los avimbaron, le dieron durísimo, le dieron para que se compre una Homer. ¿Pero por qué le dieron? ¿Por qué los demonios los apedrearon, los maltrataron y los golpearon? Porque no estaban sometidos a nadie. Y el poder, el mayor poder de un cristiano es cuando está sometido a la voluntad de Dios. Los demonios se le sometían a Jesús porque Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre. Por eso te veía que él decía siempre, no es que yo no hago lo que yo quiero, sino que yo hago la voluntad de mi Padre que me envió. Jesús, Dios encarnado en la tierra, se sometió a la voluntad del Padre, y nosotros, simples mortales evangélicos, cristianos pentecostales, no podemos someternos a los pastores y a los líderes, pero nos vamos para el cielo, gloria a Dios. Posesiones. Las posesiones es el deseo descontrolado de llegar a tener cosas materiales, gozar de gloria, y de esto se deriva la frase el obrero o como el viajero se conoce por la maleta o por lo que tiene, y ha llevado a la sociedad actual a un descontrol y a un deseo desmedido de tener cosas solo para aparentar. Y permíteme decirte algo, los cristianos no estamos para aparentar, ni siquiera la santidad, estamos para vivirla. Esto no es cosa de aparentar, sino de vivir. Y cuando tú tienes un deseo descontrolado de tener cosas, tú te olvidas del Dios que las da. Y yo te pregunto, ¿tú prefieres al Dios que da las cosas o la cosa que da Dios? Por esa razón, cuando tú lees el libro de Deuteronomios 8, te vas a dar cuenta que el Señor le dice a ellos, cuando entren a la tierra que yo les di, acuérdense de mi ley, acuérdate de mí. Acuérdate de que fui yo que te saqué del muladar, que te saqué del desierto, que te alimenté cuando no tenías nada, que te di maná del cielo, que tus ropas no se dañaron. Que te acuerdes de Dios cuando tú comiences a crecer, pero primero tienes que someterte a su voluntad. Deje de estar privando en cabra y comience a someterse a la voluntad de Dios, que le guste o no, va muy de la mano con lo que tus pastores te dicen. Porque si yo no puedo someterme a mi pastor que veo, mucho menos podré someterme a mi pastor que no veo, a Dios que no lo veo. Por eso usted ve que Jesús a Pedro, me encanta la historia de Pedro, le decía a Pedro, Pedro, vete al mar a pescar, al río, y péscame un pez y sácale una moneda. Y eso fue cuando le dijeron a Jesús para que pagara los impuestos. Y le dice a Pedro, un pescador experimentado, porque Pedro no pescaba con cañitas, Pedro pescaba con varias barcas. Si usted lee la palabra, se va a dar cuenta que Pedro tenía varias barcas. Pero Jesús le dice a Pedro, el pescador experimentado, el que tenía una empresa de pescadería, y el tipo que quizás más pescaba, porque estaba la pesca milagrosa, fue la que cuadró su vida, le dijo, vete y pesca un solo pez con una cañita. Estaba doblegando su voluntad para que aprendiera, viendo a Jesús, obedecerle, para que cuando llegara el Espíritu Santo pudiera obedecerle, porque al Espíritu Santo no lo vemos. Entonces, si yo, por tener posesiones y por tener poder y por creerme quien yo quiero creerme, no obedezco a mi pastor que veo, mucho menos voy a obedecer a Dios que no veo. Voy a obedecer al Espíritu Santo que no veo. Por eso te veo evangélico, que yo no me someto a hombre, yo me someto a Dios. Y andan como locos en la calle, con evangelios locos, que la gente ahora los toma de burla. ¿Por qué? Porque al no someterme a nadie, no conozco al Dios de la obediencia. Y yo he aprendido que la obediencia es la acción más poderosa que existe en la tierra, porque los resultados siempre van a depender de Dios. ¿Por qué debo huir? Huir significa escapar de un peligro. Buscar seguridad por medio de la huida, correr. Fuego se armó. Entonces, cuando me habla de huir, me habla de correr, me habla de no negociar. Es como cuando usted estaba chiquito, no sé cuántos son de la generación mía, que uno está más o menos muchacho, antes se usaba la pedagogía, ya no se usa tanto. Pero la pedagogía, para los que no saben, era la corrección a través de la correa y la chancla. Se usaban varas, escobas, cosas así. Y nos permite Dios saber esto para que entendamos que cuando mamá nos llamaba, usted corría para que no le dieran.
Pues así mismo corre el diablo. Corra de Satanás, de las ofertas del diablo de la misma forma. No negocie con el diablo. Ni siquiera Jesús negoció con Satanás. Satanás negoció con Jesús. Usted me dirá, ¿cómo tú lo sabes? Cuando el endemoniado de Gadareno, los demonios le dicen, ¿por qué tú vienes aquí a atormentarme? Jesús no le responde. Le dice, ¿quién tú eres? Simplemente. Ah, yo soy fulano, fulano, legión. Ah, pues vete. Ah, pues ¿dónde me puedo ir para allá? Vete. Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús no negoció con el demonio, aún con el diablo, ni siquiera negoció. Cuando Satanás le decía una cosa, le respondía por la palabra. Y si Jesús le respondió por la palabra a Satanás, ¿qué haces tú negociando con el diablo? ¿Qué haces tú negociando con tus deseos? ¿Qué haces tú si sabes que tienes debilidades con la pornografía, prendiendo el celular después de las 11 de la noche? Si sabes que tienes debilidades con las mujeres, ¿qué haces tú visitando hermana después de cierta hora? Si tú sabes que tienes problemas con el dinero, ¿qué haces cogiendo dinero prestado? Si sabes que tienes problemas con la comida, cierra la nevera. Si sabes que tienes problemas con algo, corre. No negocies con el diablo. No negocies tu salvación, no negocies la santidad. No es negociable el propósito de Dios. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Escríbelo en un sitio donde tú lo veas. Ponlo en el espejo de tu casa. Mira, yo lo hice una vez. Yo ponía en el espejo donde yo me veía cuando me cepillaba. Yo soy el propósito de Dios andante. Yo me puse esa una vez. Pero si tú quieres ponle esta, la voluntad de Dios en mi vida no es negociable. Ponlo, pon en tu casa donde tú lo veas. Yo soy el propósito de Dios. Yo soy la voluntad de Dios ambulante. Yo soy esto de Dios. Y comienza a declarar con quién tú eres y no quien el diablo quiere que tú seas. No es negociable la voluntad de Dios. No es negociable el propósito de Dios. No es negociable el deseo de Dios para mí en esta generación. La primera razón por la que debes huir es porque los deseos y las pasiones son pecado. Todo lo que sale de la voluntad de Dios es pecado, punto. No que si yo miro un chin, que si miro poco, es que si yo lo dejé entrar, lo poquito que dejé entrar va a contaminar todo. Lo que han hecho bizcocho o han bregado con harina saben que tú no puedes echarle mucho polvo de hornear ni mucho royal, le di a poquito, porque mucho puede dañarte la masa, puede dañártelo todo, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Pues te lo voy a poner claro, un poquito de pecado daña todo el propósito. Un poquito de pecado daña todo el propósito. Un poquito del diablo te saca todo Dios, pero todo Dios permite que todo el pecado salga. Y eso es la santidad. Bendito es el Señor. Dios es santo y como Él es santo, la santidad significa apartado. ¿Y qué es apartado? Alejado. No de la sociedad, como te dije anteriormente, porque para yo poder llevar a otros a la santidad, yo necesito primero ser santo. No una pistola, sino una mano que levanta. La Biblia dice que Dios es amor. Y me encanta esta parte porque cuando te digo que Dios es amor es porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, yo como pastor lo hubiese tenido en el último banco sentado de disciplina como 20 años. Pero Dios vio en él un corazón perdonador y dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. Y si usted se da cuenta, parece que Dios nunca leyó, Jesús parece y el Señor parece como que nunca leyeron la Biblia y nunca vieron los pecados de David. Hay que ver si Dios la leyó, porque dice que David era un hombre conforme a su corazón, pero cuando usted lee la historia, es un hombre que guardó rencor hasta el último momento de su vida. Cuando ya estaba a punto de morir en el libro de Reyes, usted ve que le dice a su hijo Salomón, mira, antes de que tú tomes el trono, ¿tú te acuerdas fulano que me hizo esto? Sí, no deje que se vaya a la tumba en blanco, ni tranquilo, mátalo. Porque aún tenía en su corazón eso guardado y era el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, todo lo que tú guardes dentro de tu corazón que pueda afectar tu comunión con Dios, sácalo. Pastor, ¿qué te me está diciendo? Bueno, que si fulano me habló mal ayer, eso fue ayer, yo lo perdoné hoy.
que no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Por qué? Porque yo debo tener el carácter perdonador de Dios y el carácter del amor de Dios, que aún yo fallo, aún yo meto la pata, aún yo me caigo, Dios vuelve a levantarme, a restaurarme, a preparar morada para mí en el cielo. Y si Dios me perdonó todo lo disparate que yo hice, ¿cuánto más yo no perdonar una cosita pequeña que el hermano me hizo? La Biblia nos enseña sobre atributos de Dios que no podemos pasar por alto, que son esta parte del amor de Dios, del amor extraordinario. Hay una canción que nos decían de antes, que el amor de Dios es maravilloso, porque es tan alto que no puedo ir encima, tan bajo que no puedo ir debajo, tan ancho que no puedo salir. O sea que, y si yo soy el producto de la mano de Dios, ¿cómo yo debo amar? Si yo soy llamado a cumplir el propósito de Dios en este tiempo, yo debo amar de la misma forma que Dios ama. Es un atentado para nuestras almas pasar por alto los atributos de Dios, tales como su ira, su justicia y su santidad. Pero, ¿cuál es la ira de Dios? Hay gente que tiene una teología equivocada. Dice, no, Dios me mandó este castigo, Dios me mandó este problema. No, Dios no te manda problemas. Él los permite. Punto. Léete la Biblia. Dios nunca le mandó nada malo a nadie, pero sí lo permitió o lo dejó. ¿Pero para qué? Para enseñarnos algo. Pero entra entonces la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Que después de la ira viene la justicia. Después que tú pagas las consecuencias del pecado, viene entonces la honra. Después que tú eres restaurado, viene el crecimiento. Después que tú te pides perdón por la falta que cometiste, por le pediste perdón a tu hermano, le pediste perdón a la hermana y resolviste los asuntos que estaban por ahí. Entonces comienza a operar en tu vida la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios te da acceso a su santidad. No por mí, no por ti, sino por Él. Por su amor, tenemos acceso por su justicia a su santidad. Aleluya. Y vamos a contarte algunos aspectos de esto. El pecado es una fuerza destructora. Literalmente, el pecado destruye, corrompe, corroe. Dice la Biblia que el salmista decía, mientras callé, se quebrajaban mis huesos. Y hay pecados que nadie te ve, que nadie sabe que tú lo cometes. Nada más lo saben tú y Dios, pero tú sabes que cuando tú quieres avanzar, tienes esa mancha en tu currículum espiritual. Y Dios quiere borrar esa mancha. El pecado destruye el propósito. Destruye y corroe tu entorno espiritual, tu entorno emocional, tu entorno, todo. El pecado lo corrompe. El pecado te quita el acceso al propósito, te quita el acceso a la voluntad, te quita el acceso a las bendiciones. ¿Por qué? Porque si yo no tengo acceso al Padre por falta de santidad, Él tampoco va a bendecirme porque su amor, aunque puede llegar a mí, no se va a manifestar en su plenitud. Y no hablo de bendiciones económicas, hablo de la paz que sobrepasa todo entendimiento. El pecado es tan fuerte que comenzó en Adán y hasta hoy abunda. Pero la gracia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es más sobreabundante que el pecado cuando nos acercamos a Dios. El pecado es malo y perverso. ¿Por qué? Porque Satanás, después que ve que te hace fallar, se burla de ti. No sé a cuánto le ha pasado que amiguitos, como dicen en buen dominicano, te escuchan, hasta que tú haces lo que ellos dijeron y después se burlan de ti. ¿Por qué? Porque así mismo hace Satanás. Así mismo hace el diablo. Él comienza a infundirte algo hasta que tú lo haces y después te muestra lo malo que hiciste cuando tú quieres adorar a Dios. Cuando tú quieres buscar el propósito de Dios. Cuando tú quieres intimar con Dios. Ejemplos de huir: Moisés. Moisés huyó cuando cometió una falta y atrasó el propósito de Dios 40 años. Tuvo que ir al desierto durante 40 años porque mató a un egipcio. Y dice la Biblia que aquel que tiene en su corazón algún hermano, ya lo mató en su corazón.
y tú tener a alguien metido en tu corazón por algún dolor del pasado, tú estás limitando el propósito de Dios por muchos años. Y tú dirás, entonces mucha gente, ¿por qué razón yo no puedo cumplir el propósito de Dios? Bueno, viejo, tú estás atrasando el propósito de Dios porque tú has matado a alguien espiritualmente. Cuando Lot escapa para salvarse, pero te das cuenta que Lot tenía un pecado de codicia, porque él vio, cuando Lot y Job y Abraham se dividen, Lot ve la tierra buena y dice, no, yo quiero esta tierra. Pero ¿dónde estaba la tierra que Lot quería? Estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. Y cuando tú estás cerca del pecado, te puedes corromper. Cuando tú estás cerca del diablo, te puedes endiablar. Cuando tú estás cerca del lodo, te puedes ensuciar. Entonces, si tú, cuando decides acercarte a Sodoma y a Gomorra, tienes que entender que así como decidiste acercarte, también Satanás está dispuesto a destruirte. Entonces, cuando vayas a elegir qué vas a hacer, hasta la carrera que vas a tomar, tienes que consultarla con Dios, porque puede ser que lo que tú tomes o decidas hacer pueda acercarte un poquito a Sodoma y a Gomorra. Hay que huir de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? A veces creemos que la idolatría es solamente acercarse a ídolos, a estatuas. A veces idolatramos el celular. Te dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque tenemos más pendiente del celular que la oración. Tenemos más pendiente del celular que la lectura de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo sé? Porque descargamos la Biblia en el celular en 14 versiones, leemos 3 textos y pasamos 3 horas en Instagram. Vamos de que a un estudio que nos mandaron, cuando estamos leyéndolo a la mitad, nos mandan un mensaje, vamos a WhatsApp, de repente comenzamos a ver estados. Cuando viene a ver, estamos en Twitter, en Instagram y estamos en Facebook. Y cuando viene a ver, tenemos 3 horas. ¿Y el estudio para cuándo? ¿La oración para cuándo? ¿El adorar para cuándo? Y se nos olvida. Entonces ponemos el celular primero que Dios y eso se vuelve idolatría. Ponemos al trabajo primero que a Dios. Pastor, ¿y cómo? Sí, porque a veces tenemos tarea o tenemos trabajo pendiente y no vamos a la iglesia porque tenemos que terminar el trabajo. Llegamos tarde a la iglesia porque teníamos que trabajar. Incumplimos con Dios porque el trabajo es más importante. No, espérate. Dios es quien suple mi trabajo. Dios es quien suple mis quehaceres. Dios es quien suple todo cuanto tengo. Y como Dios que suple lo que yo tengo, primero Dios y después todo lo demás. ¿Para qué debes huir? No se puede únicamente huir y no hacer nada. Porque hay un error. Me alejo, perfecto. Me alejo, pero no hice nada. No. David, cuando mató a Goliat, le cortó la cabeza. Después que le dio la pedral, usted lee en Primera de Reyes 17, cuando él mueve la onda, derriba al gigante, él se apresura a cortarle la cabeza. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú desarraigues algo de tu vida y de tu casa, también sácalo de todo tu entorno. Es decir, bloquea esas páginas que tú sabes que no le agradan. Elimina gente de tu celular, de tus redes sociales que tú sabes que te pueden hacer fallarle a Dios. Aléjate, sí, ahora sí tienes que alejarte de gente que tú sabes que no te suman en lo espiritual. Ahora sí tienes que apartarte de personas que no te suman al propósito de Dios. Debes hacer algo más que apartar, debes huir y debes escapar. Escapa, corre. Amén. A mí me encanta decir esto. Bórralos del celular y hasta repórtalos como spam si es necesario, pero tienes que alejarte. ¿Por qué? Porque es más importante el propósito que el momento. Dejemos de vivir evangelio de momentos. Hay personas que viven evangelio de momentos. ¿Y cuál es el evangelio de momentos? El evangelio que es de, bueno, hoy yo sentí un chin y mañana quiero sentir otro chin. Pero si no siento nada, no se dio buena la cosa. No, espérate. Esto no es cosa de sentir. Porque si es de sentir, todo el que está aquí desearía estar en otro lugar. Esto es cosa de decidir correr
para seguir a Cristo. Esto es asunto de decidir, correr para correr hacia el propósito. David no corrió, no le corrió al gigante, corrió al propósito. ¿Pero por qué? Porque primero obedeció. Y lo primero que hay que hacer es obedecer. Se debe huir, que significa correr. La palabra correr y perseguir vienen de la misma etimología griega que significa dioko, que no simplemente quiere decir escapar o correr o perseguir algo. Y me encanta esta porque yo puedo escapar, puedo correr o puedo perseguir algo. Te pregunto, ¿qué tú persigues? ¿Persigue la voluntad de Dios o tu propio deseo? ¿Persigues la voluntad de Dios o lo que a ti se te ocurre, lo que tu carne desea? ¿Persigues la voluntad de Dios o simple y sencillamente quieres estar viviendo un evangelio de emociones, de hoy sí y mañana no? Tú debes huir para que te alcance la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo corro al pecado, me alcanza la justicia de Dios. Debo correr para que la medida de fe mía sea aumentada. Tu fe comienza a aumentarse cuando tú te niegas al pecado y aceptas el propósito. Debo correr hacia el amor de Dios, no solo amarme a mí mismo, porque cuando yo peco contra mi cuerpo, destruyo mi ser, sino que también debo correr para que el amor de Dios, cuando me alcance a mí, también alcance a otros, y eso traiga paz a mi vida. La justicia es el estado del corazón y mente que está en armonía con la ley de Dios. La fe es la confianza y humilde dinámica en la voluntad de Dios. El amor es la perfección y la vinculación de Dios al propósito nuestro. Y lo que hoy escuchan ahí son mis hijos hermosos que están jugando por ahí. Y al final la paz, la comprensión del amor de Dios sin perturbaciones, perfecta, con todos los cristianos, con los hermanos, con todo mi entorno, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con quienes están en mi entorno. Tener paz conmigo mismo, tener paz con mi entorno y tener paz con Dios. Amado que me escuchas en esta noche, en este momento, quizás tú pensabas que yo te iba a hablar mucho de pecados sexuales y de cosas que quizás tú pensabas que te iba a hablar mucho de teología profunda. No, te vengo a hablar algo tan sencillo como negarte al pecado y aceptar el propósito de Dios. Es necesario en este momento de nuestras vidas negarnos al pecado y asumir la voluntad de Dios en nuestro ser. Es el momento de Dios para nosotros, acercarnos a su voluntad, acercarnos a todo aquello que Dios quiere hacer para nosotros. Dios te bendiga. Pero quiero decirte algunos consejos antes de terminar. No frecuentes lugares que son muy tentadores para ti. Si tienes novia, no busques estar tanto tiempo a solas con ella, a menos que sea para planificar la boda. No las acciones después de la boda. Jamás estés a solas con nadie en lugares comprometedores, porque las hormonas siempre te pueden engañar. Y digo con nadie, porque aun si estás con un amigo, se puede confundir entre amigos y cristianos el accionar de evangélicos. Huye de las ambiciones desordenadas. No es que no desees cosas, pero la codicia es pecado. Soñar es bueno, pero codiciar es malo. Huye de la fornicación, huye de la pornografía, huye de andar más turbado de la cuenta. No sé si me doy a entender. Practica la generosidad, huye de la avaricia y permite que en este tiempo, en esta generación, la voluntad de Dios, el amor de Dios y la luz de Cristo se llene y nos lleve a todos a cumplir su voluntad en este tiempo. Y al final de nuestros días podamos decir, valió la pena salir del barco y seguir a Cristo. Dios te bendiga. Preguntas, dudas, inquietudes, aquí estamos a la orden. Amén. Gracias, Pastor Víctor, por estar con nosotros en esta noche. Si hay alguna
pregunta la puede hacer ahora, aprovechar este momento. ¿Algún joven? ¿No tienen pregunta? ¿Alguno de los chicos hoy? Andy. Bueno, parece que no tienen pregunta, pastor. Los jóvenes están como Bueno, tímidos hoy. ahí eso me asusta porque o me entendieron todo o no me entendieron nada. Entonces, si me entendieron todo, es un éxito. Pero si no me entendieron nada, es un gran problema. Bueno, dice Josías que se entendió. Josué dice que se entendió. Bien, pues gracias, pastor, por estar aquí y ya tenemos mandando la información del otro tema a los chicos para que estén pendientes por el grupo. Otra cosa, ya los que se conectan por primera vez, bienvenido. Y ya los muchachos estarán mandando el link del grupo, se lo tienen por ahí, para que se puedan agregar al grupo y así seguir compartiendo otros temas de interés. Excelente. Si pueden seguirme en mis redes, Pastor Víctor M. Santos en Instagram, en Facebook, Pastor Víctor Jr. Y voy a mandarle el link ahí a Manuel y voy a mandarle también si quieren la conferencia. Hay una pequeña imagen que quería compartir, pero no pudimos hacerlo con tiempo. Con Manuel, yo le mandé a Manuel la conferencia para que si alguien quiere compartirla, pueda tenerla. También quisiera mandarles ahora una pequeña imagen, pero no sé compartirlo por la pantalla, para que entiendan las consecuencias de este asunto. No sé si alguien, voy a mandársela directamente a Manuel, para que él entonces les explique de qué estamos hablando. Vengo acá. Manuel, ¿tú puedes compartir la pantalla? ¿Estás ahí? A ver si puedo. Aquí. Acabo de mandar una pequeña imagen a Manuel, a ver si le llega. Para que vea. Manuel, ¿puedes compartirlo? Dice Sí. un joven que parece que Manuel salió. Oh, no, está aquí. Okay. Ok. Aquí le mandé la pequeña imagen, a ver si la tienes, para que la compartas. De un momentito. Se las enviaré por el grupo a todos. Si quieren compartir la conferencia, para mí será un honor y un placer que la tengan. Y gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Bien. Gracias a usted, pastor, por estar con nosotros. Bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Dios le bendiga mucho a todos y los esperamos en la próxima reunión. Ya más adelante estarán mandando la información sobre la otra reunión. Pasen buena noche a todos y que Dios les bendiga. Amén. Muy bien, varón.